Agradezco al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, lógicamente, el poder asistir hoy, así como Layer, que ya los conozco desde hace muchos años y tiran de nosotros para estas participaciones, tanto a Gonzalo como a Pepe, que ya han comentado en el día de hoy. Acordarme de José Luis Gómez, que es comercial de la zona de Andalucía, que es otra de esas personas que hacen posible este tipo de jornadas. Y nada, arranco intentando que el tiempo que tengo, creo que hasta -10, pues sea, cumplir ese objetivo. Ya, bueno, ha indicado un poquito a qué nos dedicamos, todo lo que hacemos, formación, algún tipo de proyecto de rescate, de espacios confinados. Somos instaladores, pero ya más somos distribuidores de una marca para temas de línea de vida, escalera, etcétera. En mi época de arquitecto técnico, como técnico de prevención en obras, me dolía mucho ver cómo mis compañeros jefes de obra podían adquirir cualquier tipo de equipo. Y yo como técnico de prevención, pues era imposible alquilar absolutamente nada y eso es un tema que arrastro yo personal y tenemos muchos equipos en alquiler de seguridad laboral en nuestra empresa porque lógicamente equipos que valen 4.000 euros, 2.000 euros, pues no se los permite nadie comprarlos para 3 días. Bueno, pues para que exista esa posibilidad. Estamos acreditados para revisar equipos, ya sean arneses, distintos tipos de EPI, asesoramiento, lógicamente, y venta que la realizamos a través de Pichop, que es la marca tanto de la tienda física como de la tienda online. Cuando me propusieron la jornada, pues le di un poquito de vueltas y lo he querido tratar un poco como una llamada de atención. Llevamos más de 25 años de prevención de riesgos, de la ley de prevención de riesgos laborales. Y bueno, hoy me toca dar una jornada, pero hay días que pues, me toca instalar líneas de vida, ponerle el buzo ATE y a funcionar. Y me topo con compañeros de profesión, ya sean instaladores de andamios, o mantenedores de cubierta, etcétera, etcétera. Y hay veces que te sangran los ojos viendo cómo trabaja el personal, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho todavía por hacer, mucho conocimiento todavía por adquirir y también mucha falta de cultura preventiva. Entonces, mi idea hoy un poquito es hacer una llamada de atención de cosas que yo creo que ya va siendo hora que se conozcan y que seguramente se conozcan mucho, pero que creo que todavía se puede hacer bastante, ¿eh? Entonces, voy a ir tratando todos estos temas que había aquí, iré lo más ágil posible. Quería primero, aquí, Quería primero unas cuantas notas técnicas que seguramente, y perdonarme todas aquellas personas que esto ya para ellos sea un tema manío, pero me doy cuenta en muchas formaciones que el personal todavía no tiene claros ciertos conceptos teóricos que me gustaría repasar muy rápido. Lo que sería factor de caída, sabemos todos, o espero que sepamos todos, lo que es factor de caída 0, 1 y 2 en función de dónde está el punto de anclaje, por encima de la cabeza, más o menos a la altura del pecho y a la altura de los pies. En función de la caída del operario, donde esté anclado ese punto de anclaje, la fuerza de choque que se va a generar pues será menor de 6 kilonewton de fuerza, que es lo que marca la norma máximo que se puede llevar un operario, porque le generaría unos daños que serían leves y irreversibles. Ya cuando estamos en factor de caída 1, una persona de 90 más kilos ya puede generar esos 6 kilonewton que ya está indicando la norma que no puede ser. Y en factor de caída 2, cualquier persona que se caiga en esa circunstancia va a generar más de 6 kilonewton. Tanto en factor de caída 1 como en factor de caída 2 se hace necesario el uso de absorbedores de energía que disipen el exceso de esa fuerza de choque para que al operario nunca le lleve más de esos 6 kilonewton. Me doy cuenta de que esto todavía no se controla porque hay veces que le quitan los absorbedores a los elementos de amarre porque se creen que si no van a llegar al suelo y hay que aclarar muchas veces que si está el punto de anclaje por encima de la cabeza eso no va a suceder. Entonces, bueno, lo recalco porque estas cosas tienen que estar claras a la hora después de usar los equipos. Ahí. Otro concepto básico, la altura libre, en función del equipo anticaídas que estemos usando, ya sea en este caso una línea de vida con un elemento de amarre absorbedor de energía o un punto de anclaje fijo al que le instalemos una anticaída retráctil, necesitamos una altura libre. Esa altura libre nos la va a dar el fabricante en función del sistema anticaída que estemos usando y la cual tenemos que respetar. Si después tenemos algún elemento
llámese, pues yo qué sé, una pérgola, llámese una estantería, que está entre la distancia de los pies del trabajador y la distancia supuesta al suelo, pues lógicamente la altura libre no se está respetando y puede causar accidentes. Eh, Comentaba antes la serie de los números de accidentes que había, sobre todo por temas de los tragaluces, y nos encontramos muchas veces con las circunstancias de líneas de vida, instalar líneas de vida en empresas que, claro, las empresas no tienen la nave vacía. Entonces, bueno, esa altura libre hay veces que se puede conseguir, veces que no se puede conseguir. Repasar muy rápidamente, bueno, pues algunos conceptos como son anticaída. Al final es un sistema que va a detener la caída en condiciones de seguridad. Sujeción, en la que el operario, a través de un elemento de posicionamiento, se libera de las manos. Eso no quiere decir que no tenga que tener una anticaída, lógicamente tiene que tener un elemento anticaída, pero se libera de las manos pues para cualquier tipo de apriete, de tornillería que necesite el uso de mano derecha y mano izquierda. Retención, que bueno, es una de las olvidadas con respecto a trabajo en altura, porque lo que estamos evitando precisamente es el riesgo de caída, porque lo que estamos es generando un perímetro seguro, digamos, desde donde no vas a llegar nunca al filo, no te puedes caer. Esto es tan fácil como si tenemos una arqueta que no tiene tapa, pues te caes dentro de la arqueta, y si tienes la tapa puesta, pues no te va a caer. Pues esto es exactamente igual. Si logramos que el elemento de amarre tenga una distancia adecuada para no llegar al filo, pues estamos eliminando el riesgo de caída. Lógicamente esto tiene que estar muy claro en los procedimientos de trabajo, en la formación del trabajador, en el equipo que tenga, porque bueno, no podemos usar ciertos elementos de posicionamiento y que después te caigas, porque esa absorción de energía no estaría, porque esos elementos no llevan absorbedores de energía. Y uno más sería suspensión. En este caso, la gran diferencia sería, aunque no se ve bien en el dibujo, suspensión es cuando, digamos, no tiene apoyo en los pies. Sería lo más parecido que me podáis entender, sería lo que son los trabajos verticales, ¿no? Otro concepto a tener claro es el uso de retráctiles. Los fabricantes te marcan un ángulo máximo desde el que te puedes desplazar, desde el plomo, digamos, donde está colocado el retráctil, porque en función de esa distancia que te separa, ese ángulo que genere, vas a bajar más o vas a bajar menos ese efecto péndulo. Aparte de que te puedas dar con algún elemento de la fachada existente, se puede dar caso que llegues al suelo si te separas mucho del punto donde está el retráctil. Y uno más de estos conceptos teóricos muy importante, que es el triángulo de fuerza. Al fin y al cabo, esto no es otra cosa que intentar repartir carga, bien con dos puntos de anclaje temporales. Intentamos que el peso que vamos a descargar aquí, pues se transmita a la mitad a esta parte de la pared o de la fachada y esta mitad a la otra, y repartimos carga, bueno, pues por motivos de que te quedes más tranquilo, por necesidad de resistencia de la fachada, por ejemplo. Pero daros cuenta que estamos hablando de un ángulo inferior a 8 grados. En el momento que vamos ampliando este ángulo, las cargas, o sea, lo que es la transmisión de carga a esos puntos de anclaje, veis cómo incrementa, llegando a 120 grados, que ya, si aquí estás colgando 100 kilos, ahí hay una reacción de 100 kilos y de 100 kilos, no estáis repartiendo cargas ninguna. Traslado esto a, por ejemplo, a las líneas de vida. Una línea de vida es un elemento horizontal, 180 grados, que en el momento que se genera una caída de un operario, pues ese cable va a flectar. Si nos ceñimos, por ejemplo, a un ángulo de 140 grados, 100 kilos estaría realizando una reacción de 146 kilos. Si hablamos de que no se permite que el operario se lleve más de 6 kilonewton de fuerza, vamos a hablar de unos 600 kilos, pues estaríamos viniendo aquí a generar unas cargas ya muy importantes. Y imaginaros, si es una línea de vida de cuerda, que es más flexible, el ángulo que vamos a generar pues se puede aproximar a este, pero si estamos hablando a lo mejor de una línea de vida de cable definitiva, el ángulo puede ser un poco inferior, siempre que se instale una línea de vida, llamémosle casera. Es decir, que los típicos perrillos y cables, que hay gente que cuando pide presupuestos, pues se cree que una línea de vida es un cable y cuatro piezas, y no tiene en cuenta
lo que es el triángulo de fuerza y la barbaridad que se va a generar en los extremos, que lo normal es que arranque los puntos de anclaje. Las líneas de vida definitiva, por ejemplo, llevan absorbedores de energía para precisamente evitar que se traslade esas barbaridades de carga bien a la estructura, ya sea metálica tal, o si estamos hablando de hormigón o material cerámico como pudiera ser ladrillo. Entonces, estos son conceptos a tener en cuenta y cuando uno empieza a rascar en la norma, pues empezamos a ver la diferencia entre líneas de vida definitiva, las temporales no tienen absorbedores de energía, en fin, hay que tener muy en cuenta esas cosas. Bueno, algún ejemplito de cómo es posicionarse, que para mí, yo siempre que hago trabajo en altura llevo el posicionador porque te genera mucha facilidad a la hora de realizar los trabajos. Aquí estáis viendo, bueno, pues el uso de bien elementos de amarre, 355 cuando llevan absorbedores de energía. Y arranco con la parte interesante que sería, bueno, pues esos posibles errores que se pueden generar, ¿no? Lo he llamado el mal de lo que se parece mucho, servirá para lo mismo porque me di cuenta después de que aquí cualquier cosa pues lo usamos pues para lo que toque. Entonces, si os fijáis en estos 5 elementos, pues puede generar dudas a simple vista, sin leer la ficha técnica, lógicamente, que es eso que se suele tirar con la bolsa, de que viene este equipo de protección individual guardado, te puede generar dudas de para qué sirve cada uno de estos elementos. Bueno, pues ahí tenéis la respuesta. El primero es un elemento de amarre, pero también es un posicionador, porque tiene villa, en este caso regulable, porque tiene villa. El segundo es un elemento de amarre y posicionador, pero no te permite acercarte o alejarte del poste, por ejemplo. Este es un elemento de amarre simple con, bueno, un mosquetón de gran apertura y absorbedor de energía, pero fijaros ya en estos dos, que este es un elemento de posicionamiento y este que se parece bastante, estamos hablando de un punto de anclaje temporal. Entonces, me encuentro muchos errores de personal que está usando este elemento, por ejemplo, como elemento de amarre y pueden ser fallos garrafales en caso de accidente. Otro ejemplo, estos dos arneses a simple vista, ¿qué diferencia podemos encontrar? Bueno, a golpe de vista vemos que este tiene absorbedor y este no. Podríamos sacar algunas conclusiones, pero cuando vemos la ficha técnica, te indica que este es un elemento de amarre 355 que tiene absorbedor de energía, por lo tanto es anticaída, pero este es un elemento de posicionamiento, con lo cual ver a alguien que se ancla a un punto de anclaje que esté por encima o por debajo de los pies o a la altura del pecho, me da exactamente igual, y tiene riesgo de caerse, es una aberración, porque no es un sistema que esté pensado para eso. De hecho, el propio fabricante te indica que el de la derecha, pues, vale como elemento de amarre para, por ejemplo, anclarse a una línea de vida temporal, pero el de la izquierda, su uso es de posicionamiento. Que aquí yo viendo esta imagen, pues me genera muchas dudas, pero su uso es posicionamiento y me encuentro muchos de estos elementos que se están usando como anticaída, error grave. Otro ejemplo, por salirme un poquito de los arnés y elementos de amarre, aquí veis dos aparatos que se parecen bastante, así de estética, pero fijaros que uno es 2841 tipo B, que es un bloqueador, sobre todo para las técnicas de acceso, posicionamiento en cuerda, lo que solemos llamar trabajos verticales, y el de la derecha, pues una anticaída para trabajo en altura, para líneas de vida flexible, vertical en este caso, 3532. Y son dos aparatos que en manos de alguien que no esté bien informado, pues puede generar un error grave. Me salta una. Aquí veis, me meto un poquito ya en dónde anclarme a las plataformas elevadoras o no me amarro, porque hay gente que todavía no tiene claro el concepto. Está claro que hay que anclarse a las plataformas porque existe riesgo de que la plataforma, y permitirme la expresión, te escupa fuera. ¿Cuándo te puede escupir fuera? Pues cuando la plataforma está en movimiento. ¿Dónde veo yo todavía que se anclan personas? A la propia barandilla de la plataforma elevadora, que no es un punto que el fabricante tenga diseñado, que lo veis un poquito más grande. Otra aberración es darle la vuelta con el mismo elemento de amarre y anclarlo con el mosquetón. Sobre todo esto lo suelen hacer cuando el mosquetón es de los pequeños y no abarca para anclarse directamente a la barandilla. ¿Dónde es el punto correcto? Pues el punto que te viene definido por la máquina en este caso, que es un punto que suele estar a la altura de los pies. ¿Para qué? Para evitar que tú te salgas de la máquina en caso de cualquier movimiento violento que pueda tener. Lógicamente, las plataformas de tira como estas no es tanto ese movimiento como en
en las telescópicas o pío pío que se le suele llamar. Hago una llamada de atención de lo que es este elemento. Esto es una cinta cosida, las hay desde 30 centímetros hasta 2 metros. Esta cinta tiene dos certificaciones, esta en particular. Tiene la de 354, que es elemento de amarre, y 795B, que es punto de anclaje temporal. La veo apropiada para anclarse a aquellas plataformas, sobre todo las telescópicas pío pío, que suelen tener el punto de anclaje a la altura de lo que es la palanca de movimiento. Si nos anclamos ahí con un doble gancho, un elemento amarre doble que sea de gran longitud, te va a acabar escupiendo la máquina. Entonces, esto le puede dar varias vueltas y de alguna manera es regulable. Tened en cuenta ya las pérdidas de cargas que se generan, por ejemplo, cuando se estrangula este tipo de equipo. Puntos de anclaje. Anclaje fijo, ¿cómo? ¿Que importa la posición en la que se instalan? Pues por supuesto. Los puntos de anclaje tienen distintos ejes de transmisión de carga y en función de, bueno, en este caso, si es para exterior, interior o alta resistencia y en función del anclaje mecánico, si es de 10 o de 12, pues el fabricante te indica cuál es la carga que soportan. Pero también en función de la posición. No es lo mismo colocar la pared y que trabaja pared que colocarla bajo techo y que trabaja en esta postura. Veis que la carga es distinta, con lo cual cuidado con estos equipos que se les suelen llamar chapas o las anillas que le suelen llamar chupetes, llamadlo como queráis, pero cuidado y mucho tener en cuenta que los puntos de anclaje, cada uno, cada fabricante los ensaya y dice cuáles son sus puntos de sus direcciones de carga y lo que transmiten. Aquí veis un ejemplo claro de una situación real en la que, bueno, este punto de anclaje, según el fabricante, trabajaría según la línea de vida, perdón, según esta flecha verde, esa es su dirección correcta de trabajo. Sin embargo, se estaba usando para instalar líneas de vida de este punto a uno que hay aquí. No es correcto. Entonces, tenemos que tener muy claro las direcciones de carga para que el trabajo se pueda hacer de manera correcta, segura. Bueno, a distintos equipos, ya por llamar la atención, muchas veces no sabemos dónde podemos anclarnos en construcciones efímeras como puede ser una obra, pues aquí tenéis una cosa muy sencilla a la que anclarle un retráctil, por ejemplo, siempre que sea para uso horizontal y en el que podemos también instalar, por ejemplo, una línea de vida. Ya que estamos hablando del tema de andamio, estos son específicos para tubos y en cualquier no, en las partes correctas en las que podemos instalarlo en el andamio estamos generando un punto de anclaje, en este caso con anclaje pivotante para evitar torsiones y podemos anclar un retráctil o podemos anclar, bueno, el elemento que estimemos oportuno y que esté diseñado para ello. Sí o sí, para cubierta, retráctiles para uso horizontal. Me doy cuenta de que aquí los retráctiles los usamos para cualquier cosa y no es correcto. Hay retráctiles, el 90% certificados para uso de factor de caída cero, que es por encima de la cabeza, pero cuando se usa en una cubierta, por ejemplo, su uso horizontal requiere absorbedor de energía, porque si no generaríamos más de esos 6 kilonewton y podríamos trasladarle al operario un esfuerzo superior y generar un accidente grave muy grave. No fijaros nunca tampoco en que si este tiene absorbedor y este también son horizontales. Hay algunos retráctiles que por su propia, aquí veis este, es solo indicado para uso vertical, factor de caída cero, tiene un absorbedor porque el sistema será liviano y es para no llegar a transmitirle al equipo excesos de carga. Con esta simbología, por ejemplo, nosotros en nuestra página web intentamos facilitar, en caso de la compra o al departamento de compras, que debería, y hago una llamada a todos los departamentos de compras, deberían de requerir un poco de formación en lo nuestro y en todo, porque entiendo que no se puede saber de todo, a la hora de comprar que todo no vale para cualquier cosa como estábamos comentando. Entonces, veis las direcciones de carga y las cargas que soportan. Otro tipo de equipos muy similares, pero este está indicado para uso vertical y este para uso vertical y horizontal. Como cosa llamativa, un protector para retráctiles, porque los retráctiles acaban rozando en las cubiertas, las etiquetas se borran, me los mandan a revisar, no le encuentro la trazabilidad con los números de serie y tengo que acabar dando un no apto. Hay equipos que protegen estos equipos. Caso particular, un retráctil que le añadimos un apéndice que tiene un absorbedor de energía
y convertimos un retráctil vertical también en uso horizontal siempre que se le acople esta eslinga de diámetro 8. Yo lo aconsejo mucho para los trabajos en cubierta porque si te vas por un tragaluz acaba alguna parte de esta en contacto con las aristas vivas y el cable de 4, bueno, en fin, me genera ciertas dudas, con lo cual un cable de 8 siempre te va a generar la tranquilidad de que no va a ser tan fácil que se corte. Aquí veis el ejemplo pues, del uso de lo que estábamos comentando, un retráctil, uso horizontal. Elementos de amarre con sin absorbedor, con conector de gran apertura doble o simple elástico de cuerda para volverse loco. Bueno, tener muy claro qué uso le vaya a dar, qué frecuencia de uso le vaya a dar, para qué tipo de trabajo y en función de eso, pues a lo mejor uno de cuerda semiestática os viene bien, a lo mejor algunos que son elásticos y que no se los pisa el operario, por ejemplo, para el montaje de andamio. En montaje de andamio veo mucho este tipo de elementos, se lo acaban acoplando a la espalda porque si lo tienen acoplado por delante con el manejo de tubo se suelen enredar. Pero bueno, yo estudiaría la posibilidad, son más caros lógicamente, de estos que son cortitos, pero son cortos, digamos, pero que te permiten, al ser elásticos, que tanto una persona que mida 1,50 como una persona que mida 2 metros, que le sea útil, porque un montador de andamio con un elemento de estos, un montador que sea pequeño, pues se los acaba pisando y le acaba generando, pues a lo mejor un tropiezo o... Bueno. Los hay elementos de amarre que son mini, cuando la distancia de caída es pequeña y estamos usando elementos de amarre de 2 metros, te genera una distancia libre pues a lo mejor de 6 y con estos elementos mini pues podemos recortarla seguramente a la mitad. Está claro los procedimientos de trabajo. Aquí, bueno, ya como pasarán las presentaciones, veis un poquito que el fabricante te da la información suficiente como para que tú detectes cuál es la distancia libre que necesitas. Bueno, sin entrar en más, los hay para riesgo eléctrico, ATE, resistentes al fuego, resistentes al agua. No nos ceñimos solo en una tipología de EPI, hay EPI que son necesarios, por ejemplo, para entornos ATE. Simbología que usamos, por ejemplo, en nuestra página web, si es resistente al fuego, las cargas que resisten, si los puntos de anclaje son para una o dos personas. Todo esto a la hora de la compra se tiene que tener muy claro porque si no estás gastándote un dinero en un elemento que seguramente no te sirva, ¿vale? Sé que estoy ya rondando pero 5 minutitos creo que puedo apañármela. Los conectores tienen dos ejes de trabajo, uno que es el verde, que es el bueno, digamos, y otro el rojo, que sería el corto. Si veis la propio mosquetón conector, tiene grabado la carga máxima que admite, en este caso, en este sentido, con la rosca cerrada, 30 kN, pero si trabaja en este otro sentido solo aguantaría 9. Y si trabaja en este sentido en el verde, pero te deja el conector abierto, la rosca sin echar, que es este simbolito, solo aguantaría 8. Es decir, cerrar la rosca o no cerrarla es que te soporte 30 kN o solo te soporte 8. ¿Por qué digo esto? Porque después me encuentro también en el mundo del andamio arneses con puntos de anclaje pectoral, que son dos anillas textiles, que el personal no se fía de esta hebillita, que es la de cierre del arnés, como si fuese una chaqueta, digamos, y se acaba dejando colocado un conector, siempre lo lleva puesto por su propia seguridad. Y después el elemento de amarre lo conecta a ese otro conector. Aquí estamos haciendo muchas cosas mal. El mosquetón está trabajando en el correcto, mosquetón con mosquetón no es recomendable por el tema de torsiones. Entonces, bueno, estas cosas a la hora de comprarlas, 5 euros más caro, un arnés que tenga la hebilla delantera anticaída, pues te está generando un montón de problemas a la hora de la verdad que a la hora de trabajar. Estos son errores garrafales. Bueno, el elemento de amarre se lo compran y apañan el mosquetón de conector grande que es metálico y no caduca y lo empalmamos con un mosquetón. Esto es un error también grave porque en caso de caída y torsión esta anilla pudiera partir. Por favor, de verdad, por favor, no pintéis en el arnés. Es un dolor, pero hace poco revisamos muchísimos EPI al cabo del año. Los textiles son revisiones visuales y esto es un no apto claro. Y me encuentro arneses todavía metidos en su bolsa que le han abierto el espacio suficiente a la bolsa como para ponerle con el rotulador el nombre para no perderlo el operario.
Y ahora llego yo y lo doy por malo, pues porque no se puede pintar, porque el fabricante así no lo ha ensayado y no se hace cargo de esa tinta, digamos, líquido que se le ha podido penetrar al textil, como le puede estar afectando. Entonces, ya los arneses suelen traer un punto donde indicar el nombre específico, pero no por Dios en el propio arnés, que es un dolor que gastarse el dinero y que después no pueda ser válido. Aquí veis, definitivamente el peso importa. Me encuentro gente no por gruesa, sino por grande, que va a pesar seguramente 120 kilos y están usando arneses que están solo certificados para 100 kilos. Hay arneses para 100 kilos, 120, 140, incluso algunos para 140. Igual que hablo de arneses, hablo de retráctiles, etcétera, etcétera. Tener muy en cuenta tanto las necesidades de vuestro personal como el postventa. Cuidado donde compréis las cosas, que después si tienen que ir a Polonia a revisarlas, os pegáis 2 meses sin el equipo, si no hay personal autorizado aquí cerca para las revisiones. Bueno, algún ejemplito más de la web que podéis ver. Y como he dicho, voy muy corriendo para ceñirme y aún hay más rescate. Lógicamente requiere una formación, pero para trabajos en altura, digamos, cotidianos, hay soluciones que son fáciles. Esto es una mochila, por ejemplo, que viene ya con su descensor. No es el de verticales, no es un kit cerrado, no tienes que saber si la cuerda la instala en un sentido u en otro, con el que en caso de caída de un compañero, pues podemos rápidamente conectar a un punto definido, conectarnos a nuestro arnés desde el rescatador, digamos, del rescatista, y ir a buscar al compañero. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque los equipos de trabajos verticales suelen tener tanto anilla pectoral delantera como la anilla ventral y suelen estar adiestrados, lógicamente, y tener equipos como para hacer un rescate. Pero cuando trabajamos en altura no solemos tener ni equipo ni solemos tener este tipo de arneses. Entonces solemos tener o la anilla delantera solo o estas doble gazas textil. Bueno, pues este equipo viene definido precisamente para que nos lo podamos, el descensor, anclar a la anilla delantera pectoral, ya sea una anilla o la doble gaza. Elemento que ya si no somos ya, y perdonadme muy tieso ya del todo, que nada más que tienen los arneses, la anilla de atrás, se puede hacer un rescate a un compañero de manera bastante fácil. Viene con su navaja para cortar el elemento y tal, tiene su vídeo de instrucción, muy fácil de añadir al procedimiento de trabajo, al plan de seguridad y salud. Yo creo que, bueno, que todavía, lógicamente, se ha avanzado, llevamos 25 años de ley de prevención de riesgos laborales, pero en el trabajo en altura queda mucho todavía por andar, pero que sepáis que hay casi para todo hay solución. Lógicamente tiene un coste, pero la vida de las personas, pues no podemos tasarla, con lo cual el dinero que cueste siempre va a ser poco. Pero que tengáis en cuenta que ya hay empresas como la nuestra y alguna más que disponemos de equipos en alquiler, ¿vale? Para solucionar cosas bastante complejas y no tenemos que dejar al aire de como que, bueno, se hará el trabajo y que salga como se quiera. Eso ya no cabe porque hay solución. Y por último, y así con esto acabo, por ejemplo, Layer tiene definido cuáles son los puntos de anclaje en su andamio de estructura que le han llamado, ya sea el blitz, que es el de fachada, o el all-round, que es el multidireccional para industria o para escenario. Ellos ya indican cuáles son los puntos habilitados para anclar tu elemento de amarre. Incluso a qué barandilla, qué horizontal, hasta la de 3 metros, si no recuerdo mal, te puedes anclar y ellos ya han ensayado que el sistema funciona. Y están certificados como puntos de anclaje fijos, es decir, como puntos de anclaje 795A. Entonces, bueno, todas estas cosas, como ya comentaba el resto de compañeros, los planes de montaje, todas estas cosas quedan perfectamente definidas. Y bueno, aquí tenéis información nuestra para cualquier consulta que podáis tener. Y con esto finalizo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, David. Muy interesante. Y muy rápido, pero... No, has corrido, sí. Vamos, que no era necesario tampoco correr, porque a fin de cuentas íbamos bien de tiempo, pero vamos, claro, que esto es muy interesante. Nos han marcado
las diferencias que hay entre los distintos elementos y vamos, que la verdad que es fantástico.